buenas tardes. Este es el 19º, penúltimo encuentro del Grupo de Lectura y Estudio del Capital, dirigido a militantes, que organizamos desde Vida y Socialismo. Y vamos a trabajar con los últimos dos capítulos, pero principalmente con el penúltimo, el más célebre quizá de este libro, que es el de la llamada acumulación originaria. Le cedo la palabra a Ricardo, que es quien va a estar a cargo de la exposición en el día de hoy. Adelante, Ricardo. Bueno, son largos los capítulos, así que vamos a leer algunas partes del texto, otras las vamos a necesariamente saltear. Bueno, pensaba que proponer que para ordenarlo mejor, las intervenciones, las preguntas las hagamos entre punto y punto. No entre fragmento de texto y fragmento de texto, porque hay muchos, sino entre punto y punto. Si hay alguna parte que han leído y les parece que valía la pena, pero no lo menciono, márquenlo y lo retomamos al final de cada punto, porque son bastantes páginas y queremos llegar a tiempo a terminarlo. Vamos a arrancar con lo que había quedado la semana pasada, la quincena pasada, sin tocar, que era un pequeño punto del capítulo anterior. Después hay una parte que la vamos a saltear porque es mucha información, pero no tiene grandes novedades conceptuales. Que nos había quedado este pedacito, que era este punto: diversas formas de existencia de la sobrepoblación relativa, la ley general de la acumulación capitalista. Por lo menos quería mencionar que Marx señala ahí que la sobrepoblación relativa adopta continuamente tres formas: la fluctuante, la latente y la estancada. Aunque siempre en proporción decreciente con respecto a la escala de la producción, dice, la sobrepoblación existe aquí bajo la forma fluctuante. Se refiere a la atracción o repulsión de obreros de acuerdo a las fluctuaciones de la producción. Dice además que esto aumenta porque una parte de la población rural se va metamorfoseando en población urbana o manufacturera, o sea, acá son equivalentes. Esta idea de que población urbana es manufacturera tiene que ver con el momento en que estamos analizando, que es el abandono del campo, o la expulsión del campo, mejor dicho, y la afluencia a la ciudad. Después dice que existe la sobrepoblación estancada, la que tiene existencia irregular, de tal modo que el capital tiene aquí a su disposición una masa extraordinaria de fuerza de trabajo latente. Sus condiciones de vida descienden por debajo del nivel medio normal de la clase obrera, y es eso precisamente lo que convierte a esa categoría en base amplia para ciertos ramos de explotación del capital. El máximo de tiempo de trabajo y el mínimo de salario la caracterizan. Hemos entrado ya en conocimiento de su figura principal bajo el rubro de la industria domiciliaria. Es lo que ya existía en el siglo XIX y ahora lo denominamos precarizados. Luego dice, un poquito más abajo, página 801, pero esta categoría constituye al mismo tiempo un elemento de la clase obrera que se reproduce y se perpetúa a sí mismo, y al que cabe una parte proporcionalmente mayor en el crecimiento global de dicha clase que a los demás elementos. De hecho, no solo la masa de los nacimientos y defunciones, sino la magnitud absoluta de las familias está en razón inversa al monto del salario y por tanto a la masa de medios de subsistencia de que disponen las diversas categorías de obreros. Ya Marx está acá señalando esta situación que hoy se vuelve muy, muy importante en los países más desarrollados,
que es que la alta calidad de vida ha provocado pocos nacimientos y envejecimiento de la población. Y luego dice que el sedimento más bajo de la sobrepoblación relativa, página 802, se aloja finalmente en la esfera del pauperismo. Se compone, prescindimos aquí de vagabundos, delincuentes, prostitutas, en suma del lumpenproletariado propiamente dicho, de tres categorías, y acá dice los no aptas para el trabajo, los huérfanos o hijos de indigentes, y la tercera, las personas degradadas, encanallecidas, incapacitadas de trabajar. El pauperismo constituye el hospicio de inválido del ejército obrero activo y el peso muerto del ejército industrial de reserva. O sea, lo que hoy consideramos en los sectores de los suburbios, la parte que difícilmente nos imaginamos capaz de retornar a la fuerza productiva. Bien. Vamos a pasar rápidamente a lo que nos interesa hoy. En la página 808, que es el final que vamos a ver este capítulo, es las naciones pobres son aquellas donde el pueblo se encuentra a sus anchas, y las naciones ricas aquellas donde por regla general se es pobre. Esta ley de la relación de la población con la nación ya tiene incluido que nación es equivalente a burguesía. En el punto 5, página 809, la ley general de la acumulación capitalista señala que las ganancias aventajan en mucho a la población en el crecimiento. Dice, entre 1853 y 1864, el incremento de las ganancias gravables, sin incluir a los arrendatarios de otros rubros, fue en Gran Bretaña de un 50,47%. El de la población durante el mismo periodo ascendió aproximadamente a un 12%. Y en la página 810 dice, la acumulación de capital estuvo acompañada al mismo tiempo por su concentración. En las páginas siguientes, que no vamos a leer, hace un detallado inventario de la relación, la pauperización de la clase obrera que acompaña a esta concentración y crecimiento de la riqueza, sobre todo relacionado, muy actual para nosotros, con las viviendas, con el empeoramiento de las viviendas. En la página a la que voy ahora, que es la 828, hay un listado de distintas habitaciones, la cantidad de piezas que tienen esos domicilios y la cantidad de personas que viven amontonadas en ellas. Luego hay un punto más que es la población nómade, y dice, nos detendremos ahora en una capa de la población de origen rural cuya ocupación es en gran parte industrial. Este estrato constituye la infantería ligera del capital, que según sus propias necesidades lo vuelca, ora en este punto, ora en aquel otro. Cuando no están marchando, estos individuos acampan. A los trabajadores nómadas se los emplean diversas operaciones de la construcción y el drenaje, en la fabricación de ladrillos, la quema de cal, el tendido de vías férreas. Columna ambulante de la pestilencia, estos obreros importan a los lugares en cuya cercanía se instalan la viruela, el tifus, el cólera, la escarlatina, etc. Esta última parte ya no rige no rige en esta particularidad, no es distinto del resto de los obreros, pero son los obreros golondrina que van acudiendo a los trabajos estacionales recorriendo el país.
Bien, y antes de terminar, en la página 834 hay un pequeño recuadro final que dice esto. Está hablando de la situación en la que viven los trabajadores de las minas, y dice, al arrendatario de minas, al explotador capitalista, no le interesa desde el punto de vista pecuniario oponerse a esa división del negocio, ya que sabe bien que aunque estas últimas pretensiones sean exorbitantes, las consecuencias no recaerán sobre él. Se refiere al tipo de viviendas de mierda que les ofrecen a los trabajadores. Sabe asimismo que a los obreros sobre los que sí recaen, que los obreros sobre los que sí recaen no están suficientemente educados como para conocer sus derechos sanitarios y que ni la vivienda más promiscua ni el agua potable más corrompida serán motivo especial de un strike, de una huelga. Ese punto me parecía que es muy interesante, aunque parezca menor y casi marginal, porque ahí está señalando Marx, luego de hacer un amplio desarrollo sobre no el aspecto de los ingresos ni de la alimentación, que también desarrolló, sino sobre la vivienda, que hay algunos aspectos del envilecimiento, de la degradación, que difícilmente van a motivar una lucha porque requieren cierto conocimiento. Entonces, dice, bueno, ¿qué cosa motivaría una lucha? El exceso de trabajo no requiere ningún conocimiento, no puedo más. La disminución de los ingresos. Sufro miseria, hambre. Pero algo tan indirecto como las condiciones sanitarias que pueden provocar una enfermedad requieren un conocimiento, una educación previa y que por lo tanto hay ciertas maneras de empobrecimiento, de envilecimiento, de degradación que no son motivo, no golpean a la puerta de la lucha de clases. Por lo tanto, digo esto porque nosotros venimos trabajando mucho, para relacionarlo con el presente, ¿no? En esta lectura para militantes. Venimos laburando mucho una cantidad de degradaciones de la clase obrera que se encuentran en esta situación. Son notorias, producen malestar, empeoran las condiciones de vida, pero tienen una relación tan indirecta que difícilmente se declare una lucha, una movilización, un reclamo por estas condiciones. Todo lo que desarrollamos alrededor de las redes sociales, los mecanismos cibernéticos, etcétera, y su impacto en la vida, es real, eso empeora mucho la vida, pero es muy difícil que genere, como dice Marx ahí, un strike, una huelga, porque requiere cierta educación, que alguien tenga una noción previa de lo que está reclamando. ¿Acabamos bien? Y en la página 836 hay otro comentario que también es interesante. Está refiriéndose a unos obreros sobreexplotados y dice, al abrir la puerta encontramos que estaba llena de hombres apiñados unos contra otros para conservar el calor. Deshilachaban maromas y disputaban entre sí acerca de cuál de ellos podría trabajar más con un mínimo de comida. Pues la resistencia era el punto de honra. Solo en este workhouse recibían socorro 7.000 personas. Entre ellas varios cientos que 6 u 8 meses atrás ganaban los salarios máximos que se pagan en este país sobre los calificados. Su número sería 2 veces mayor si no hubiera tantos que, pese a habérselas agotado totalmente sus reservas de dinero, rehúsan todavía recurrir a la parroquia mientras le quede cualquier cosa para empeñar. Y este también es un comentario que no por marginal deja de ser interesante, ¿no? Existe en la clase trabajadora, la clase trabajadora no es un conjunto de animales puramente movidos por apetitos biológicos. Existe alguna forma de distinta categoría, distintas formas de expresión en distintos momentos, obviamente, de honra o de dignidad
o de un último punto, por decirlo así, de dignidad, que a veces hace límite a este tipo de situaciones extremas, ¿no? O no, no querer ir a pedir limosna y tratar de hasta empobrecerse un poco más vendiendo las últimas, o algún tipo de autovalorización como el poder hacer más con menos alimento, como dice ahí, el punto de honor, ¿no? Que a veces lo vemos en algunas disputas en los sectores más carenciados, en una defensa de una dignidad casi agarrada con hilachas, pero que es lo último que queda, porque ya no queda nada material, entonces a veces queda hasta este punto de honor, como dice ahí Marx. Me acordé que Pablo Semán y el grupo de investigación con el que armaron el libro Está entre nosotros, que nos sirve bastante para pensar las condiciones en las que Milei llega al gobierno, señala varios de estos puntos de honor de la clase trabajadora. Menciono dos. Uno, haber declarado como no esenciales a millones de trabajadores, mientras los esenciales, amparados por la estructura estatal, estábamos en casa, trabajando a distancia y teniendo un salario asegurado. Millones de trabajadores eran obligados a quedarse en su casa, declarados no esenciales, cuando tenían que ganarse el mango sí o sí para vivir al día. Y el otro punto es el de la prohibición de asistir al funeral y entierro de seres queridos. Mientras a miles de trabajadores se les impidió despedir a sus seres queridos, vos tenías, bueno, lo que sabemos que ocurrió en Olivos, el vacunatorio VIP, etcétera, ¿no? Lo señala como, asocié inmediatamente este pasaje de Marginal de Marx con estas anécdotas relativas a las investigaciones que venía realizando el equipo de SEMAM. Sí, yo trabajaba en una oficina de empleo y había gente que se rehusaba a, a cobrar la asignación universal porque no querían plata del Estado. Y había gente que en la época de pandemia se rehusaba a que le dieran los bolsones. Bien, en la página 859 y el último, y es una cuestión solo de método, digo, en la 858 dice Marx que va a hacer un breve florilegio correspondiente a una docena de condados sobre la miseria, ¿no? Y ahí empieza con Bedfordshire, Berkshire. Y en la página 859 dice, algo apartada de la aldea se levanta una casa cuyos moradores han enchastrado las paredes exteriores con sus excrementos. Por un simple proceso de putrefacción, unas 9 pulgadas de la parte inferior de la puerta han desaparecido. De noche, al cerrar, se tapa ingeniosamente el agujero, empujando desde adentro unos ladrillos y pedazos de esterilla. El comentario que quería hacer sobre método, quería referirme a esto. Por empezar, Marx tiene que convencer con este libro, además de explicar cuestiones conceptuales, está tratando de convencer. Por eso toda esta parte que pasamos más o menos rápido se refiere a una mostración de la miseria con algunos momentos escabrosos como este, de mostrar gente que se le pudrió la puerta por cagarla, ¿no? Pero además porque este es el final del capítulo, y no sé si ustedes a lo largo de todos estos capítulos han notado que cada uno de los capítulos tiene una estructura de cometa. Arranca con una cabeza sólida, un comienzo conceptual muy fuerte, y luego va desarrollando conceptos secundarios y luego ejemplos. Lo fundamental en cada capítulo es el comienzo, que es poderosísimo, y termina como con ejemplos que ilustran lo previo, y donde Marx ahí abunda en imágenes, adjetivos, epítetos, para darle carnadura a lo que es la misma estructura del libro, ¿no? Recuerden, el comienzo, el Capital es una abstracción absoluta.
la mercancía, que no se sabe qué es, pero ahora que hemos ido avanzando, y hoy vamos a llegar al capítulo donde la aparición de la mercancía se va a llenar de carne y sangre, todo esto vuelve a la mente con mucha más significación. Al respecto de esta forma de método, creo que en el final de ese capítulo hay un ejemplo que contrasta con el resto, que es el de Irlanda, porque también incluye la inmigración. Y me hacía mucho contraste la forma en que lo encara Marx, porque nosotros acá en Chubut tenemos una colonia galesa que es de este mismo tiempo, de 1860, que es más o menos el periodo que está utilizando Marx para analizar, e incluso anterior, donde se van desarrollando estas cuestiones del desarrollo del modo de producción en la vida agraria que había en esos lugares. Pero acá, vinieron acá y a diferencia de Irlanda, que se van a Estados Unidos a un lugar industrializado, vienen acá a un lugar que está despoblado, que no hay nada, y se mueren de hambre, pero la interpretación que existe acerca de esos colonos es puramente cultural, es decir, se fueron de su lugar debido a la opresión de la corona inglesa, que les quería borrar su cultura, su forma de vida y demás. Y no existe una interpretación en términos de explotación o en términos de modo de producción. Entonces me hacía mucho contraste la explicación de Marx con la explicación que teníamos acá y que consulté con algunos descendientes, que hay un montón, que me dijeran directamente, che, decime ¿por qué crees que tus antepasados se vinieron para acá? Y todas eran explicaciones culturales o de ese estilo, de opresión. Y ninguna tenía en cuenta la forma en que iba avanzando el capitalismo en esos lugares estrictamente y que evidentemente borraba la forma de vida que tenían anteriormente, pero no la veían en términos económicos o materiales, sino en términos culturales. Bueno, esa quería hacer eso. Claro, se dice que venían, en general, los inmigrantes, que venían a hacer la América y no que venían a tratar de comer porque se morían de hambre en su lugar de origen, que es la fuerza real de la emigración. Como dice en la página 878, Inglaterra, país de producción capitalista desarrollada y preponderantemente industrial, habría quedado exangüe si hubiera padecido una sangría de población como la soportada por Irlanda. Pero Irlanda actualmente no es más que un distrito agrícola de Inglaterra, de la cual la separa un ancho foso y a la que suministra granos, lana, ganado y reclutas industriales y militares. Bien, para poder ir a lo que nos toca hoy, el último párrafo de este capítulo 23 dice: este lucrativo método, como todo lo bueno en este mundo, tiene sus inconvenientes. Con la acumulación de la renta de la tierra en Irlanda, corre parejas la acumulación de los irlandeses en América. El irlandés desplazado por vacas y ovejas reaparece allende el océano como feniano. Frente a la vieja reina de los mares se alza amenazante y cada vez más amenazadora la joven y gigantesca república. O sea, lo que sale de un lado a algún lado va. No es una solución que resuelva la sobrepoblación relativa, que es el tema de este capítulo. Ahora, pasando al capítulo 24, el que nos tocaba hoy. Hay dos palabras importantes ahí de la página 891. Es la llamada acumulación originaria y el secreto de la acumulación originaria. Y dice: hemos visto cómo el dinero se transforma en capital, cómo mediante el capital se produce plusvalor y del plusvalor se obtiene más capital. Con todo, la acumulación del capital presupone el plusvalor, la producción capitalista, y esta, la preexistencia de masas de capital relativamente grandes en manos de los productores de mercancías. Todo el proceso, pues, parece suponer una acumulación originaria previa a la acumulación capitalista.
Una acumulación que no es el resultado del modo de producción capitalista, sino su punto de partida. Esta acumulación originaria desempeña en la economía política aproximadamente el mismo papel que el pecado original en la teología. Adán mordió la manzana y con ello el pecado se posesionó del género humano. Se nos explica su origen contándolo como una anécdota del pasado. En tiempos muy remotos había por un lado una élite diligente, ¿no? Y por el otro una pandilla de vagos y holgazanes. Ocurrió así que los primeros acumularon riqueza y los últimos terminaron por no tener nada que vender excepto su pellejo. Lo importante de este punto es que hay que suponer, porque todos sabemos que no alcanza con tener ganas de ser capitalista, el capitalista siempre empieza por tener capital. Por eso la rueda tiene que arrancar por una suposición de que hay capital y que esto permite el funcionamiento sistemático. Pero dice, esto es como el pecado original. Hay algo que se supone, pero no se sabe cómo empieza. Bien. El secreto de la acumulación originaria es la violencia y es lo que viene ahora. En la página siguiente dice, en la historia real el gran papel lo desempeñan, como es sabido, la conquista, el sojuzgamiento, el homicidio motivado por el robo. En una palabra, la violencia. En la economía política, tan apacible desde tiempos inmemoriales, ha imperado el idilio. El derecho y el trabajo fueron desde épocas pretéritas los únicos medios de enriquecimiento. Siempre, a excepción naturalmente de este año. En realidad, los métodos de la acumulación originaria son cualquier cosa menos idílicos. El dinero y la mercancía no son capital desde un primer momento, como tampoco lo son los medios de producción y de subsistencia. Requieren ser transformados en capital. Pero esta transformación misma solo puede operar bajo determinadas circunstancias coincidentes. Es necesario que se enfrenten y entren en contacto dos clases muy diferentes de poseedores de mercancías. A un lado los propietarios de dinero, de medios de producción y de subsistencia, a quienes les toca valorizar, mediante la adquisición de fuerza de trabajo ajena, la suma de valor de la que se han apropiado. Al otro lado, trabajadores libres, vendedores de la fuerza de trabajo propia y por tanto vendedores de trabajo. Trabajadores libres en el doble sentido de que ni están incluidos directamente entre los medios de producción, como si lo están los esclavos, siervos de la gleba, etc., ni tampoco les pertenecen a ellos los medios de producción. A la inversa de lo que ocurre con el campesinado, con el campesino que trabaja su propia tierra, etc. Hallándose, por el contrario, libres y desembarazados de esos medios de producción. Con esta polarización del mercado de mercancías están dadas las condiciones fundamentales de la producción capitalista. La relación del capital presupone la decisión entre los trabajadores y la propiedad sobre las condiciones de realización del trabajo. Una vez establecida la producción capitalista, la misma no solo mantiene esta división, sino que la reproduce en escala cada vez mayor, que es lo que vimos en el capítulo anterior. El proceso que crea a la relación del capital, pues, no puede ser otro que el proceso de decisión entre el obrero y la propiedad de sus condiciones de trabajo. Proceso que, por una parte, transforma en capital los medios de producción y de subsistencia sociales, y por otro, convierte a los productores directos en asalariados. La llamada acumulación originaria no es por consiguiente más que el proceso histórico de decisión entre productor y medios de producción. Aparece como originaria porque configura la prehistoria del capital y del modo de producción correspondiente al mismo. Este proceso de decisión incluye toda una serie de procesos históricos, una serie que precisamente es de carácter dual. Por una parte, disolución de las relaciones que convierten a los trabajadores en propiedad de terceros y en medios de producción de los que estos se han apropiado. Y por la otra, disolución de la propiedad que ejercían los productores directos sobre sus medios de producción. El proceso de decisión, pues, abarca en realidad toda la historia del desarrollo de la moderna sociedad burguesa. Historia que no ofrecería dificultad alguna si los historiadores burgueses no hubieran presentado la disolución del modo feudal de producción
exclusivamente bajo el claroscuro de la emancipación del trabajador, en vez de presentarla a la vez como transformación del modo feudal de explotación en modo capitalista de explotación. El punto de partida del desarrollo fue el sojuzgamiento del trabajador. La etapa siguiente consistió en un cambio en la forma de ese sojuzgamiento. Y acá viene una mención que es interesante para los periodos. Dice, en la misma página 894, aunque la producción capitalista esporádicamente se estableció ya durante los siglos XIV y XV en los países del Mediterráneo, la era capitalista solo data del siglo XVI. Allí donde florece, hace ya mucho tiempo que se ha llevado a cabo la supresión de la servidumbre de la gleba y que el régimen urbano medieval ha entrado en la fase de decadencia. Y dice, en la historia del proceso de decisión hacen época, desde el punto de vista histórico, los momentos en que se separa súbita y violentamente a grandes masas humanas de sus medios de subsistencia y de producción, y se los arroja en calidad de proletarios totalmente libres al mercado de trabajo. La expropiación que despoja de la tierra al trabajador constituye el fundamento de todo el proceso. De ahí que debamos considerarla en primer término. La historia de esta expropiación adopta diversas tonalidades en distintos países y recorre en una sucesión diferente las diversas fases. Solo en Inglaterra, y es por eso que tomamos de ejemplo a este país, dicha expropiación reviste su forma clásica. Bien, ahora va a empezar a analizar en diferentes subcapítulos estos momentos que en esta introducción profundamente conceptual están todos relacionados. La existencia de capital requiere la imposición de su existencia, que es violenta. Y esto requiere dos sucesos simultáneos pero separados. La separación del trabajador de sus medios de vida, o sea que el trabajo y los medios para el trabajo se separan, la liberación de ese trabajador como alguien que ahora está libre, más de morirse de hambre, pero también de vender su fuerza de trabajo, y a la vez simultáneamente la apropiación de manera violenta de estos medios por parte de una minoría que ya no trabaja. Todo este proceso simultáneo, y como dice Marx, sería claro, y recuerden que este punto se llama el secreto no sería secreto si a la liberación del trabajador no se lo separara de la expropiación del trabajador. ¿No? Piense que siempre es la liberación de la servidumbre, pero no la imposición de la miseria, sería, ¿no? Te liberan de la servidumbre, pero te liberaron de la tierra. Esa parte es la del claroscuro y la del secreto de la acumulación originaria. Entonces, punto 2, dice, la expropiación de la población rural a la que se despoja de la tierra. Dice que en Inglaterra la servidumbre de la gleba de hecho había desaparecido en la última parte del siglo XIV. La inmensa mayoría de la población se componía entonces, y aún más en el siglo XV, de campesinos libres que cultivaban su propia tierra, cualquiera que fuera el rótulo feudal que encubriera su propiedad. Más abajo dice, los trabajadores asalariados agrícolas se componían en parte de campesinos que valorizaban su tiempo libre trabajando en las fincas de los grandes terratenientes, en parte de una clase independiente poco numerosa, tanto en términos absolutos como relativos, de asalariados propiamente dichos. Pero también estos últimos eran de hecho a la vez campesinos que trabajaban para sí mismos, pues además de su salario, se les asignaba tierra de labor con una extensión de 4 acres y más, y asimismo cottage, que es unos espacios al lado de la vivienda. Disfrutaban, además, a la par de los campesinos propiamente dichos, del usufructo de la tierra comunal, sobre la que pasía su ganado y de la que les proporcionaba a la vez el combustible, leña, turba, etc. En todos los países de Europa la producción feudal se caracteriza por la división de la tierra entre el mayor número posible de campesinos tributarios. El poder del señor feudal, como el de todo soberano, no se fundaba en la longitud de su registro de rentas, sino en el número de sus súbditos, y este dependía de la cantidad de campesinos que trabajaban para sí mismos. O sea que el feudalismo
parcelaba la tierra, atribuía parte de la tierra en propiedad a los siervos y luego a los campesinos libres, pero además existe este tercer forma de propiedad, que es la tierra comunal, que es la que aparece en el comienzo de la película del joven Marx, ¿no? La que permite que los animales vayan a comer o recoger la leña. Y dice más abajo, estas condiciones, sumadas al auge coetáneo de las ciudades características del siglo XV, permitieron esa riqueza popular tan elocuentemente descrita, pero excluían la riqueza capitalista. Punto muy clarito, ¿no? La fragmentación en muchas propiedades trabajadas por los mismos propietarios permite una riqueza popular, y la industria artesanal en las ciudades también, pero excluye la posibilidad de acumulación de riqueza, o sea, riqueza capitalista. El preludio del trastocamiento que echó las bases del modo de producción capitalista se produjo en el último tercio del siglo XV y los primeros decenios del siglo XVI. Una masa de proletarios libres como el aire fue arrojada al mercado de trabajo por la disolución de las mesnadas feudales. Tal que, como observó correctamente Sir James Stewart, en todas partes colmaban inútilmente casas y castillos. Aunque el poder real, él mismo un producto del desarrollo burgués, en su deseo de acceder a la soberanía absoluta, aceleró violentamente la disolución de estas mesnadas, no constituyó ni mucho menos la única causa de esta. Por el contrario, el gran señor feudal, tenazmente opuesto a la realeza y al parlamento, creó un proletariado muchísimo mayor al expulsar violentamente a los campesinos de la tierra, sobre la que tenían los mismos títulos jurídicos feudales que él mismo, y al usurparle las tierras comunales. En Inglaterra, el impulso directo para estas acciones lo dio particularmente el florecimiento de la manufactura lanera flamenca y el consiguiente aumento de los precios de la lana. Acá hay una serie de elementos muy profundos, que es el gran salto en esta desposesión la da, las mesnadas, por lo que yo pude averiguar, eran una adscripción de hombres a los señores feudales para tareas militares, pero evidentemente deduce el texto que no solamente constituían en esto. Acá lo que Marx está diciendo es que si el absolutismo, o sea, la imposición del poder centralizado del monarca, atacó a estas formas feudales, y si el mismo absolutismo es un producto burgués, ¿no? Producto del crecimiento de las ciudades y del comercio, es que no es la principal causa, sino que los mismos señores feudales, enemigos de la realeza, enemigos del poder centralizado, son los grandes liberadores de los campesinos, liberadores en el sentido que habíamos visto, porque ellos son los que van a expropiarles la tierra. Y que el motor de esto no es la centralización absolutista, sino la demanda de la manufactura flamenca de lana para su producción. O sea, la manufactura flamenca, la manufactura del otro lado del Canal de la Mancha, de Bélgica. La manufactura flamenca demanda lana, y para que haya lana tiene que haber ovejas, y para que haya ovejas tengo que tener lugar donde las ovejas vivan, que es lo opuesto a la agricultura. Entonces, este es el motor por el que los mismos señores feudales expulsan a los campesinos, eligiendo entre la renta tributaria o la renta de vender lana a la manufactura flamenca. Y esto va a desposeer a los campesinos, que como digo ahí ya en Inglaterra eran mayormente libres, de la tierra en la que trabajaban, e inclusive de los pedazos de tierra, los que trabajaban de manera asalariada, que podían usufructuar para complementar su alimentación o para conseguir leña.
Señala Marx que, en la misma página 898, que violentamente se arrasaron las viviendas de los campesinos y los cotajes de los obreros, o sea, la tierra lindera. Y acá viene un dato interesante y tiene que ver con el secreto y la violencia. Dice, la legislación se aterrorizó ante ese trastocamiento. Todavía no se habían alcanzado esas cumbres de la civilización en las cuales la riqueza de la nación, esto es, la formación del capital y la explotación y empobrecimiento despiadado de las masas populares, son considerados la última tula de toda sabiduría política. Y va haciendo una larga descripción donde dice, en su historia de Enrique VII, dice Bacon, por ese entonces, 1489, comenzaron a ser más frecuentes las quejas sobre la conversión de tierras de labor en praderas. Más abajo dice que se adoptaron medidas contra estas usurpaciones que despoblaban los predios comunales y contra el despoblador régimen de pasturas para las ovejas. Una ley de Enrique VII, 1489, después dice la ley 25 de Enrique VIII, luego dice las quejas populares de la legislación que desde Enrique VII y durante 150 años condenó la expropiación de los pequeños arrendatarios y campesinos resultaron estériles por igual. O sea, Marx está refiriendo acá una larga lista de leyes que intentan frenar lo que violentamente se está imponiendo, que es la expropiación de los campesinos libres en el resto de Europa de los siervos por los señores que intentan poner su tierra en otra utilidad. Dice en la página 901, todavía en 1627, bajo Jacobo I, se condenó a un tipo por haber construido una costa sin asignarle los 4 acres de tierra como dependencia permanente. Y sigue diciendo todos los pasos históricos en que se intentaba resistir con la legislación la expropiación. Dice luego, el proceso de expropiación violenta de las masas populares recibió un nuevo y terrible impulso en el siglo XVI con la Reforma y a continuación con la expoliación colosal de los bienes eclesiásticos. En la época de la Reforma, la Iglesia Católica era propietaria feudal de gran parte del suelo inglés. La supresión de los monasterios arrojó a sus moradores al proletariado. Los propios bienes eclesiásticos fueron objeto en gran parte de donaciones a los rapaces favoritos del rey o vendidos por un precio irrisorio a arrendatarios y residentes urbanos, especuladores que expulsaron en masa a los antiguos campesinos tributarios. O sea que esta parte del capítulo va diciendo, primero la expropiación, la ley todavía intenta sostenerse en un estado de cosas que va siendo arrasado por las expropiaciones, y luego viene un nuevo salto histórico con la Reforma, en la que el sostén, un sostén importante, ahora lo voy a mencionar, que es la Iglesia Católica con sus bienes, es expoliado. Es interesante porque vieron que hay esta serie que se llama Juego de Tronos, en la que aparecen dragones y la gente revive, qué sé yo. Luego hay una serie que se llama El verdadero Juego de Tronos, que se basa en todos los casamientos y peleas dinásticas, y este más profundo Juego de Tronos que explica la Reforma por razones mucho más profundas, ¿no? No solo por la necesidad de tener herederos y de la ruptura con la Iglesia, sino por un proceso mucho más profundo que es la expoliación de tierras al principal poseedor de tierras en Inglaterra, que es la Iglesia Católica, y que luego son repartidos para este nuevo uso, que en manos de favoritos o rapaces que rápidamente expulsan a los pobladores de la tierra. Buenas tardes. Un gusto. Una consulta. En mi opinión, la expropiación fue hecha por
la corona, por lo que vendría a ser el protoestado capitalista, y no por otros capitalistas emergentes o precapitalistas, sino que la corona era la que expropiaba a la iglesia fundamentalmente y se hacía de esos bienes y después hacía algún reparto de ellos, pero es más bien la formulación de un protoestado capitalista, el inicio del capitalismo, más que el hecho de que hubiese algunos burgueses muy bien acomodados. Eso es la impresión que me queda de la lectura de estos capítulos. No sé si estoy en lo correcto. Sí, pero por eso el párrafo de la página 901 dice: el proceso de expropiación violenta de las masas populares recibió un nuevo y terrible impulso en el siglo XVI con la Reforma y la expoliación colosal de los bienes eclesiásticos. En la época de la Reforma, la Iglesia Católica era propietaria feudal de gran parte del suelo inglés. La supresión de los monasterios arrojó a sus moradores al proletariado, la parte 1, los que son arrojados a la desposesión. Los propios bienes eclesiásticos fueron objeto, en gran parte, de donaciones a los rapaces favoritos del rey, o vendidos por un precio irrisorio a arrendatarios y residentes urbanos especuladores que expulsaron en masas a los antiguos campesinos tributarios, hereditarios, fusionando los predios de estos últimos. Se abolió tácitamente el derecho, garantizado por la ley, de los campesinos empobrecidos a percibir una parte de los diezmos eclesiásticos. O sea, la corona es propia, pero según dice Marx acá, es propia y entrega, regala o vende barato a los favoritos y a los rapaces que ya empiezan a cumplir la función de burgueses. El patrimonio eclesiástico, página 903, configuraba el baluarte religioso de las relaciones tradicionales de propiedad de la tierra. Con la ruina de aquel, estas últimas ya no podían mantenerse en pie. Una observación de orden general. En la misma lectura de los párrafos se señala a Inglaterra como un caso excepcional o el más claro de este avance de lo privado por sobre lo comunal, ¿cierto? Pero yo estaba imaginando el caso español, el caso alemán, donde las coronas parece que actuaran como Estado, o como un preestado capitalista, conformando a la burguesía capitalista, más que algunos privilegiados dentro de los grandes señores feudales, que al parecer es el caso inglés, que también tengo mis dudas ahí. Yo todo esto lo veo como algo que la corona logra conformar un preestado capitalista y de ahí surge con fuerza el capitalismo en su fase de acumulación originaria. Pero es una observación muy al margen nomás, como complemento de la lectura nomás esa observación. No quisiera detenerme más en este punto. Pasamos a la página 904 y ya dice que en los últimos decenios del siglo XVIII se habían borrado las últimas huellas de propiedad comunal de los campesinos. Y señala Marx, ¿no? Prescindimos aquí de los resortes puramente económicos de esta revolución agrícola. De lo que nos ocupamos es de los medios violentos empleados por la misma. Bajo la restauración de los estuardos, los terratenientes ejecutaron de manera legal una usurpación que en el continente por doquier se practicó también sin formalidades legales. O sea, lo que los estuardos hicieron en Inglaterra, lo hicieron en el continente también sin formalidades legales. Los terratenientes, ¿no? No el Estado absolutista, sino los terratenientes. Abolieron el régimen feudal de tenencia de la tierra, es decir, liberaron de las servidumbres que la gravaban, indemnizaron al Estado mediante impuestos sobre el campesinado y las demás masas populares, reivindicaron la propiedad moderna sobre fincas de las que solo poseían títulos feudales y finalmente impusieron esas leyes de asentamiento que operaron sobre los campesinos ingleses, al igual que el edicto del tártaro Godunov sobre el campesinado ruso. O sea, los terratenientes, los señores feudales se transforman en terratenientes, expropiándose a sí mismos, cambiando el título de la tierra, e indemnizan al Estado, que por supuesto va a tener menos rentas,
con impuestos sobre el campesinado y masas populares. Ahora están reivindicando la propiedad moderna, o sea, la propiedad enajenable, sobre fincas de las que solo poseían títulos feudales, no enajenables. Dice más adelante, la gloriosa revolución que llevó al poder a Guillermo III de Orange, llevó al poder con Guillermo III de Orange a los fabricantes de plusvalor, poseedores de tierras y capitales. Estos inauguraron la nueva era perpetrando en escala colosal el robo de tierras fiscales, practicado hasta entonces solo de manera modesta. O sea, a los fabricantes de plusvalor, poseedores de tierras y capitales, se está refiriendo obviamente a los terratenientes, inauguran la nueva era perpetrando el robo colosal. Todo esto ocurrió sin que se observara ni en lo mínimo las apariencias legales. Todo este capítulo, Marx está constantemente haciendo contrastar la apropiación que ha llevado adelante, o más que llevado adelante, la forma de apropiación económica legalmente sostenida de la burguesía mediante la acumulación ampliada, con esta acumulación originaria que procede de manera absolutamente inversa. O sea, por fuera de la ley, de manera violenta, robando. Y es notorio que, como venimos leyendo todos los capítulos, la cantidad muy distinta de adjetivos y epítetos de este tipo que pueblan este capítulo. Robo, violencia, sangre, que no están en los demás, donde todo está descrito como un mecanismo de relojería económica, ¿no? En la que el trabajo no pagado produce mayor ampliación y concentración. Acá dice, esto es todo al revés. Y acá la ley no está del lado del capital, sino que el capital violenta una ley previa para imponer la suya. Y dice, los capitalistas burgueses, 905, favorecieron la operación, entre otras cosas, para convertir el suelo en artículo puramente comercial, para acrecentar el aflujo hacia ellos de propietarios enteramente libres procedentes del campo, etc. Página 906. La propiedad comunal era una institución germánica antigua que subsistió bajo el manto del feudalismo. Hemos visto cómo el violento despojo de la misma, acompañado por regla general de la transformación de las tierras de labor en praderas destinadas al ganado, se inicia a fines del siglo XV y prosigue durante el siglo XVI. Pero en ese entonces, el proceso se efectúa como actos individuales de violencia, contra los cuales la legislación combate en vano a lo largo de 150 años. En cambio, dice, el progreso alcanzado en el siglo XVIII se revela en que la ley misma se convierte ahora en vehículo del robo perpetrado contra las tierras del pueblo. Aunque los grandes arrendatarios, por añadidura, apliquen también sus métodos privados menores e independientes. La forma parlamentaria que asume la depredación es la de leyes para el cercamiento de la tierra comunal. En otras palabras, decretos mediante los cuales los terratenientes se donan a sí mismos, como propiedad privada, las tierras del pueblo. Decretos expropiadores del pueblo. O sea que a lo largo de 3 siglos se viene desarrollando un robo sistemático, pero como dice ahí, como actos individuales de violencia contra los cuales la legislación combate, y en el siglo XVIII la ley misma se convierte en vehículo de robo. Para decir en la página siguiente, el robo sistemático perpetrado contra la propiedad comunal junto al despojo de los dominios fiscales ayudó especialmente a acrecentar esas grandes fincas arrendadas que en el siglo XVIII se denominaron granjas de capital, y a liberar a la población rural como proletariado para la industria. Sin embargo, el siglo XVIII aún no comprendía, en la misma medida que lo comprendió el siglo XIX, la identidad existente entre riqueza nacional y pobreza popular. Dice que además, en la página 908, lo que anexaba el terrateniente colindante sobre pretexto de cercamiento no eran las tierras baldías solamente,
sino terrenos cultivados comunalmente o mediante pago a la comuna. E incluso el cercamiento de tierras baldías, tal como se lo practica, despoja al pobre de una parte de sus medios de subsistencia. Marx acá está tratando de explicar que esta acumulación además empuja necesariamente a la población a la miseria y a transformarse en mano de obra para la naciente industria. Dice al final de la página 908, se transforman en gente que tienen que ganarse el sustento trabajando para otros y se ve obligada a ir al mercado para buscar todo lo que necesita. Y quizás efectúe más trabajo porque habrá más compulsión en ese aspecto. Crecerán las ciudades y las manufacturas porque más gente en busca de trabajo se verá empujada hacia ellos. Y dice al final de la página 909, la usurpación de las tierras comunales y la consiguiente revolución de la agricultura surten un efecto tan agudo sobre la situación de los obreros agrícolas que según el propio Eden, entre 1765 y 1780, el salario de los mismos comenzó a descender por debajo del mínimo y a ser complementado por el socorro oficial de beneficencia. Dice, si luego de la conversión de los pequeños campesinos en gente que se ve obligada a trabajar para otros, está citando a otro, no a Price, se pone en movimiento más trabajo, esta es una ventaja que la nación, a la que no pertenecen naturalmente quienes experimentan la conversión mencionada, tienen necesariamente que desear. Y acá dice Marx, la imperturbabilidad estoica con que el economista contempla la violación más descarada del sagrado derecho de propiedad y los actos de violencia más burdos contra las personas, siempre y cuando sean necesarios para echar las bases del modo capitalista de producción, nos la muestra, entre otros, el filantrópico Eden, tendenciosamente Tory además. Toda la serie de robos, ultrajes y opresión que acompañan a la expropiación violenta del pueblo desde el último tercio del siglo XV hasta fines del XVIII, solo inducen a Eden a formular esta confortable reflexión final. Era necesario establecer la proporción correcta entre la tierra de labor y pasturas. Y en la página siguiente dice, en el siglo XIX, como es natural, se perdió hasta el recuerdo de la conexión que existía entre el campesino y la propiedad comunal. De los 3.500.000 acres de tierras comunales que le fueron arrebatadas entre 1801 y 1831, que los terratenientes donaron a los terratenientes a través del Parlamento, en lo que da memoria. El último gran proceso de expropiación que privó de la tierra del campesino fue el llamado despejamiento de las fincas, que consistió en realidad en barrer de ellas a los hombres. Todos los métodos ingleses considerados hasta ahora culminaron en el despejamiento. Luego viene una larga serie de ejemplos de cómo se iban despojando de los medios de vida, de las tierras comunales, de los terrenos adyacentes a distintas poblaciones, que lo vamos a pasar para poder seguir y llegar a tiempo. Pero hay una que es muy interesante. Dice a unos gaélicos, a unos escoceses, que los echan de su tierra para usarla para echar una cantidad, creo que 16.000 para llevar ovejas. Y les dan una tierra muy chiquitita, muy acotada, unos pocos acres frente al mar. Los tipos, acosados por el hambre, se ponen a pescar. Los capitalistas se dan cuenta que la pesca es un negocio, entonces los echan de ahí también. Con esta lógica, que dice que todavía el capital en el siglo XVIII no captaba la relación entre pobreza popular y riqueza acumulada, que es que todo lo que se pueda hacer que sea buen negocio, el capital lo va a robar. Lo sabemos ahora, ¿no? Si a uno le va bien con un negocio, va a venir un capitalista y va a decir hacer lo mismo, pero con capital. No hay manera de competirle. Esto todavía era desconocido y se va a desarrollar en los siglos siguientes. En relación al uso generalizado de términos como robo, abuso, coerción,
Yo lo que entiendo es que hay un choque en una frase bien famosa de Hegel, chocan dos derechos. El derecho del privado, del capitalista contra el derecho comunal. Y en ese choque de dos derechos no hay un lado justo y un lado injusto. Pues hay un lado que promueve el desarrollo de fuerzas productivas y un lado que no promueve el desarrollo de fuerzas productivas. Y en función de eso la historia sanciona. Por ejemplo, no nos veo a nosotros mismos defendiendo la propiedad comunal en el siglo XVII en Inglaterra. Si algo que iba en contra del desarrollo de las fuerzas productivas, iba en contra de la fuerza del capitalismo, de la fuerza del desarrollo que significó el capitalismo en algún momento. Y en función de eso yo leería todo el capítulo más que basado sobre un robo, sobre una expropiación, sobre un expolio, que si bien lo es, pero se justifica en base al derecho del capitalista. Esa es César, lo que dice Marx, por empezar, no toma, no dice que está en contra del avance de la propiedad capitalista. Lo que dice es que el derecho era feudal y no había derecho capitalista. No hay derecho capitalista si no hay capitalismo. Por eso el párrafo anterior dice que una cosa es la existencia de capitalistas o de producción capitalista y otra es la era capitalista. La era capitalista la sitúa en el párrafo que vimos al comienzo, cuando el derecho se adecúa a la propiedad capitalista. Lo que dice, y es el centro de este capítulo, es primero violencia contra el derecho, luego derecho asentado en la violencia. Este es el proceso que va del siglo XIV al XVIII. Por eso está constantemente hablando de los sanguinarios, no porque no sean sanguinarios después, pero acá lo violento es la imposición de una forma de propiedad que no está sancionada por el derecho. Todos los comentarios, no los leímos todos porque son muy largos, pero Marx dedica muchas páginas a las distintas legislaciones que van desde Enrique VII en adelante y también en Francia a intentar limitar esta violencia ilegal. Y dice en un momento, bueno, en un momento lo que eran actos individuales violentos se transforman en actos violentos legales, bueno, con la ley de cercamientos. Bueno, cuando consiguen esta ley, logran que el cercamiento, además de violento y de hecho, esté respaldado por la legislación. Pero esto lleva, según escribe Marx ahí, unos 2 siglos. Ahora vamos el 3, legislación sanguinaria contra los expropiados, desde fines del siglo XV. Leyes reductoras del salario. Poné pantalla completa. Eso. Dice, los expulsados por la disolución de las mesnadas feudales y por la expropiación violenta e intermitente de sus tierras, ese proletariado libre como el aire, no podían ser absorbidos por la naciente manufactura con la misma rapidez con que eran puestos en el mundo. Por otra parte, las personas súbitamente arrojadas de su órbita habitual de vida no podían adaptarse de manera tan súbita a la disciplina de su nuevo estado. Se transformaron masivamente en mendigos, ladrones, vagabundos, en parte por inclinación, pero en los más de los casos forzados por las circunstancias. De ahí que a fines del siglo XV y durante todo el siglo XVI proliferara en toda Europa occidental una legislación sanguinaria contra la vagancia. A los padres de la actual clase obrera se los castigó en un principio por su transformación forzada en vagabundos e indigentes. La legislación los trataba como a delincuentes voluntarios. Suponía que de la buena voluntad de ellos dependía el que continuaran trabajando bajo las viejas condiciones ya inexistentes. Ahí viene una serie de cosas barbáricas como con Enrique VIII, flagelación y encarcelamiento para los vagabundos vigorosos. Con Enrique VI, si alguien rehúsa trabajar, se lo debe condenar a ser esclavo de la persona que lo denunció como vago. En otros casos, con Isabel debían ser ajusticiados. Con Jacobo I eran declarados gandules y vagabundos. Y ya en la página 922 dice, en el transcurso de la producción capitalista se desarrolla una clase trabajadora que,
Por educación, tradición y hábito, reconoce las exigencias de este modo de producción como leyes naturales, evidentes por sí mismas. La organización del proceso capitalista de producción desarrollado quebranta toda resistencia. La generación constante de una sobrepoblación relativa mantiene la ley de la oferta y la demanda de trabajo, y por tanto el salario dentro de carriles que convienen a las necesidades de valorización del capital. La coerción sorda de las relaciones económicas pone su sello a la dominación del capitalista sobre el obrero. Sigue usándose siempre la violencia directa extraeconómica, pero solo excepcionalmente. Para el curso usual de las cosas es posible confiar el obrero a las leyes naturales de la producción. Esto es a la dependencia en que el mismo se encuentra con respecto al capital, dependencia surgida de las condiciones de producción mismas y garantizada y perpetuada por estas. De otra manera, sucedían las cosas durante la génesis histórica de la producción capitalista. La burguesía naciente necesita y usa el poder del Estado para regular el salario, esto es, para comprimirlo dentro de los límites gratos a la producción de plusvalor, para prolongar la jornada laboral y mantener al trabajador mismo en el grado normal de dependencia. Este es un factor esencial de la llamada acumulación originaria. O sea, nosotros ahora estamos acostumbrados a concurrir al mercado del trabajo resignados a que es nuestra única modo de vida. Pero para poder crearnos como trabajadores resignados a vivir de esta manera, cuando éramos campesinos expulsados, fueron necesarias leyes que obligaran, mediante, dice, vuelvo a los adjetivos, ¿no? En la página 922 dice, una legislación terrorista y grotesca, a someternos a la acumulación originaria. Y ahora viene a hablar, va a hablar de cómo era esto antes, por qué fue esta nutrición de trabajadores arrancados del campo trastocó las condiciones de vida en ese momento. Dice, la clase de los asalariados, surgida en la segunda mitad del siglo XIV, solo configura entonces, y durante el siglo siguiente, una parte constitutiva muy pequeña de la población, fuertemente protegida en su posición por la economía campesina independiente en el campo y la organización corporativa en la ciudad. ¿No? Está hablando de ciudades donde existen las corporaciones artesanales y tienen como contraparte ese campesinado independiente que hemos visto cómo ha sido expulsado. En el campo y la ciudad, maestros y trabajadores estaban próximos desde el punto de vista social. La subordinación del trabajo al capital era solo formal, esto es, el modo de producción mismo no poseía un carácter específicamente capitalista. El elemento variable del capital preponderaba considerablemente sobre su elemento constante. De ahí que la demanda de trabajo asalariado creciera rápidamente con cada acumulación del capital, mientras que la oferta de trabajo asalariado solo lo seguía con lentitud. Una gran parte del Producto Nacional, transformada más tarde en fondo de acumulación de capital, ingresaba todavía por ese entonces en el fondo de consumo del trabajador. O sea, había pocos asalariados, producían de manera muy regulada y con una proporción muy grande de su trabajo como una parte importante en relación a los medios de producción, trabajo artesanal, y producían también cosas para ese campesinado con el cual tenían una relación muy próxima desde el punto de vista social. Y acá viene lo que va a empezar a instaurarse. La legislación relativa al trabajo asalariado, tendiente desde un principio a la explotación del obrero, y a medida que se desarrollaba, hostil siempre a este, se inaugura en Inglaterra con la Ley sobre Trabajadores de Eduardo III en 1349 y en Francia con la Ordenanza de 1350. Las leyes sobre los obreros procuran imponer la prolongación de la jornada laboral. Luego dice en la página 924 que se prohibía bajo pena de prisión pagar salarios más altos que los legales, pero la percepción de un salario mayor se castigaba más severamente que su pago. O sea, cobrar más que lo mínimo era más duramente castigado en el que lo cobraba que en el que lo pagaba. Dice más abajo, desde el siglo XIV hasta 1825, año en que se derogan las leyes contra las coaliciones, las coaliciones obreras son consideradas como delito grave.
Dice que en la 925, en el periodo manufacturero propiamente dicho, el modo de producción capitalista se había fortalecido suficientemente, o sea, la oferta y la demanda, para ser tan inaplicable como superflua la regulación legal del salario, pero se prefirió mantener abierto para casos de necesidad el antiguo arsenal. En la 926 dice que las crueles leyes anticoalicionistas, que son leyes contra los sindicatos, fueron derogadas en 1825 ante la amenazadora actitud del proletariado. Bien, de esta manera se obligó a los trabajadores expulsados del campo y expulsados de sus medios de vida a someterse a las condiciones de venta de la fuerza de trabajo. No porque rápidamente hubieran podido hacerlo, no había demanda, ni se hubieran transformado, sino porque violentamente se les impuso leyes para esto. Ahora viene la génesis del arrendatario capitalista. Página 929, perdón. Dice, cabe preguntar, ¿de dónde provienen en un principio los capitalistas? Porque la expropiación de la población rural directamente solo crea grandes terratenientes. En lo que respecta a la génesis del arrendatario, podríamos, por así decirlo, palparla con las manos, porque se trata de un proceso lento que se arrastra a lo largo de muchos siglos. Dice más abajo, durante la segunda mitad del siglo XIV lo sustituye un arrendatario libre, al terrateniente, a quien el terrateniente provee de simientes, ganado, a pelos de labranza. La situación de este arrendatario no difiere mayormente de la del campesino, solo que explota más trabajo asalariado. Pronto se convierte en aparcero, en medianero. Él pone una parte del capital agrícola, el terrateniente la otra. Ambos se reparten el producto global conforme una proporción determinada contractualmente. Esta forma desaparece rápidamente en Inglaterra para dejar su lugar al arrendatario propiamente dicho, que valoriza su capital propio por medio del empleo de asalariados y entrega al terrateniente en calidad de renta de la tierra una parte del plusproducto en dinero o en especies. ¿Cómo lo hace? Dice, la revolución agrícola que se opera en el último tercio del siglo XV y que prosigue durante todo el siglo XVI, lo enriquece con la misma rapidez con que empobrece a la población de la campaña. La usurpación de las praderas comunales, etc., le permite aumentar casi sin costo sus existencias de ganado, al propio tiempo que el ganado le suministra un abono más abundante para el cultivo del suelo. En el siglo XVI, un elemento de importancia decisiva se sumó a los anteriores. Los contratos de arrendamiento se concertaban en ese entonces por periodos largos, a menudo de 99 años. La desvalorización constante de los metales preciosos y por tanto del dinero rindió a los arrendatarios frutos de oro. Abatió el nivel de los salarios, una fracción de los mismos se incorporó pues a la ganancia del arrendatario. El aumento continuo de los precios del cereal, de la lana, la carne, en suma, de todos los productos agrícolas engrosó el capital dinerario del arrendatario sin el concurso mientras que la renta que dicho arrendatario tenía que pagar estaba contractualmente establecida sobre la base del antiguo valor del dinero. Se enriquecía al propio tiempo a costa de sus asalariados y de su terrateniente. Nada tiene de extraño, pues, que Inglaterra poseyera a fines del siglo XVI una clase de arrendatarios capitalistas considerablemente ricos si se tienen en cuenta las condiciones imperantes en la época. Bien, ya teníamos a los trabajadores obligados a venderse en condiciones ferozmente impuestas de trabajo libre, y ahora se pregunta dónde surgen los capitalistas, los arrendatarios. Dice, bueno, vienen surgiendo de a poco, pero esto pega un salto porque, por un lado, los arrendamientos eran de muy largo plazo. Y recuerden que este es el momento en que afluyen los metales preciosos y hay inflación de América. La gran fuerza que los hace enriquecerse rápidamente es la inflación. El precio que pagan por el arriendo es estable, y piensen, un precio estable de 99 años,
mientras que los salarios se deprecian y sus productos se aprecian. Esto explica que en Inglaterra haya, dice ahí, ya arrendatarios capitalistas con una importante acumulación. Es al margen, pero me llamó la atención esto. En la página 931, abajo, en la cita, dice, en la tercera y cuarta edición se intercala este texto. No lo voy a leer, pero ese texto, léalo después, es muy extraño en Marx porque se refiere a los intermediarios. Marx viene desarrollando todo un libro de 1000 páginas donde los intermediarios no son lo importante, sino los productores. Pero ahí tiene una cita rara. Bien. Pasamos ahora al quinto punto, la repercusión de la revolución agrícola sobre la industria. Y dice, en la creación del mercado interno para el capital industrial. La expropiación y desahucio de la población rural, intermitentes pero siempre renovados, suministraba a la industria urbana, como hemos visto, más y más masas de proletarios totalmente ajenos a las relaciones corporativas. Lo que habíamos dicho, ya no son artesanos corporativos, sino gente desahuciada. Página 932. Pese al menor número de sus cultivadores, el suelo rendía el mismo producto que siempre o más, porque la revolución en las relaciones de propiedad de la tierra iba acompañada de métodos de cultivo perfeccionados, una mayor cooperación, la concentración de los medios de producción, etc. Y porque no solo se obligó a trabajar con mayor intensidad a los asalariados rurales, sino que además el campo de producción en el que estos trabajaban para sí mismos se contrajo cada vez más. Con la parte liberada de la población rural, se liberan también, pues, sus medios alimentarios anteriores. Estos ahora se transforman en elemento material del capital variable. El campesino, arrojado a los caminos, debe adquirir de su nuevo amo, el capitalista industrial, y bajo la forma del salario, el valor de estos medios alimentarios. Lo que ocurre con los medios de subsistencia sucede también con las materias primas agrícolas locales destinadas a la industria. Se convierten en elemento del capital constante. Y acá da un ejemplo. Figurémonos, por ejemplo, los campesinos de Westfalia, que en tiempos de Federico II hilaban todo el lino, aunque no seda. Una parte de los campesinos fue expropiada violentamente y expulsada de sus tierras, mientras que la parte restante, en cambio, se transformó en jornalero de los grandes arrendatarios. Al mismo tiempo se erigieron grandes hilanderías y tejedurías de lino, en las que los liberados pasaron a trabajar por salario. El lino tiene exactamente el mismo aspecto que antes. No se ha modificado en él una sola fibra, pero una nueva alma social ha migrado a su cuerpo. Ahora forma parte del capital constante del patrón manufacturero. Antes se dividía entre una gran masa de productores pequeños que lo cultivaban incluso por sí mismos y lo hilaban en pequeñas porciones con sus familias. Ahora está concentrado en manos de un capitalista que hace hilar y tejer a otros para él. El trabajo extra gastado en hilar el lino se realizaba antes en ingresos extras de innumerables familias campesinas, o también en tiempos de Federico II, en impuesto por el rey de Prusia. Ahora se realiza en la ganancia de unos pocos capitalistas. Los usos y telares dispersos antes por toda la región están ahora congregados en unos pocos cuarteles de trabajo, al igual que los obreros, que la materia prima. Y usos y telares y materia prima se han convertido en medios que permitían se han convertido de medios que permitían la existencia independiente de hilanderos y tejedores en medios que permiten comandar a estos y extraerles trabajo impago. Dice abajo de esa misma página 934, la expropiación y desalojo de una parte de la población rural no solo libera y pone a disposición del capital industrial a los trabajadores y junto a ellos a sus medios de subsistencia y su material de trabajo, sino que además crea el mercado interno. Una gran parte de los artículos antes producidos en el campo mismo se convierten en artículos manufacturados y el campo mismo se transforma en un mercado para la venta de dichos artículos. En la nota que está abajo justo está la palabra invernadero. Es una palabra que va a repetir Marx muchas veces en este capítulo. Pero acá lo más importante es que teníamos la expropiación
que arroja a los trabajadores del campo a búsqueda de trabajo asalariado, cualquier medio de vida, el crecimiento de los arrendatarios que le pagan al terrateniente la renta de la tierra, pero acumulan para sí la mayor parte del plusvalor producido por esa producción. Pero ahora dice el surgimiento del capitalista industrial, y se libera una gran demanda de productos, porque todo esto que los trabajadores producían para sí mismos, tanto los que hilaban lino como las propias medios de subsistencia, ahora son demanda de mercadería, demanda de mercancía. Ese trabajador que ya no puede producir para sí mismo, tiene que comprarlo. Y al estar obligado a comprar sus medios de subsistencia y a vender sus pequeñas fuerzas manufactureras, por decirlo así, crea tanto la manufactura moderna como el mercado interno para esa manufactura. Entonces, y crea, y acá viene la insistencia de Marx en este punto, y crea esta relación donde lo que antes era riqueza de muchos para muchos, muchos hilando el lino que ellos mismos consumían o en algún caso pagaban impuestos por el rey de Prusia, ahora pasa a ser riqueza de muchos para pocos y pobreza para muchos. Esto que es la lógica fundamental del capital que Marx intenta desarrollar y que en este capítulo está mostrando cómo se impone de manera forzada y sanguinaria. Entonces dice en la página 936, los campesinos que antes cultivaban sus propias tierras y que ahora se ven divorciados de sus medios de producción, progresa la destrucción de la industria rural subsidiaria y el proceso de decisión entre la manufactura y la agricultura. O sea, lo que antes producían los mismos campesinos, ahora se va a producir de manera manufacturera, industrial. No obstante, el periodo manufacturero propiamente dicho no produjo una transformación radical. Recuérdese que la manufactura solo se apodera muy fragmentariamente de la producción nacional y se funda siempre en el artesanado urbano y en la industria subsidiaria doméstico-rural que constituye su amplio trasfondo. Cuando aniquila esta última bajo determinada forma en ramos particulares de los negocios, en ciertos puntos, la vuelve a promover en otros porque hasta cierto punto necesita de la misma para la elaboración de la materia prima. Produce, por consiguiente, una nueva clase de pequeños campesinos que cultivan el suelo como ocupación subsidiaria y practican como actividad principal el trabajo industrial para vender el producto a la manufactura, sea directamente o por medio del comerciante. Es esta una de las causas, aunque no la principal, de un fenómeno que al principio desconcierta al investigador de la historia inglesa. A partir del último tercio del siglo XV, ese estudioso encuentra quejas continuas, interrumpidas tan solo durante ciertos intervalos, sobre la penetración de la economía del capital en el campo y la aniquilación progresiva del campesinado. Solo la gran industria, dice en la página siguiente, proporciona con las máquinas el fundamento constante de la agricultura capitalista, expropia radicalmente a la inmensa mayoría de la población rural y lleva a término la decisión entre la agricultura y la industria doméstico-rural, cuyas raíces, la hilandería y tejeduría, arranca. Conquista por primera vez para el capital industrial, pues, todo el mercado interno. O sea que esta expropiación se va realizando de una manera pendular en la que los propios asalariados, o a veces los campesinos, producen parte de esta manufactura, a veces para servir de materia prima a la industria, a veces para sí mismos, pero solo la gran industria. Recuerden, la gran industria es la que utiliza ya no la manufactura que se mueve por fuerza humana, sino las máquinas que funcionan de manera coordinada con una fuerza motriz no humana. Y vamos a ver la génesis del capitalista industrial. La génesis del capitalista industrial no se produjo de una manera tan gradual como la del arrendatario. Durante la infancia de la producción capitalista solía ocurrir lo que sucedía durante la infancia del sistema urbano medieval, cuando el problema consistente en saber cuál de los siervos de la gleba huido se convertiría en amo y cuál en sirviente, se resolvía de ordinario por la fecha más temprana o más tardía de su fuga.
Con todo, el paso de tortuga inherente a este método en modo alguno era compatible con las necesidades comerciales del nuevo mercado mundial, creado por los grandes descubrimientos de fines del siglo XV. Pero la Edad Media había legado dos formas diferentes de capital, que maduran en las formaciones económico-sociales más diferentes y que antes de la era del modo de producción capitalista son considerados como el capital en general, el capital usurario y el capital comercial. El régimen feudal en el campo y la constitución corporativa en la ciudad le impedían al capital dinerario, formado por medio de la usura y el comercio, transformarse en capital industrial. Estas barreras cayeron al disolverse las mesnadas feudales y al ser expropiada y en parte desalojada la población rural. O sea, en la infancia de la producción capitalista, la diferencia entre quién iba a ser maestro y quién iba a ser sirviente era quién llegaba primero a la ciudad y quién llegaba después, una cuestión casi anecdótica. La Edad Media tenía un límite a este salto en la producción que era que le impedían las corporaciones y el régimen de tenencia de la tierra en el campo al capital usurario y el capital comercial, o sea, a los prestamistas y a los que vendían y compraban, lucrando con la diferencia de territorios, con llevar lejos una cosa que estaba en otro lugar, reinvertir este capital dinerario en producción. Pero estas barreras caen al disolverse las mesnadas feudales. Todo lo que estuvimos viendo. Ahora ya no están estas barreras. Entonces dice, el descubrimiento de las comarcas auríferas y argentíferas en América. El exterminio, esclavización y soterramiento en las minas de la población aborigen. La conquista y saqueo de las Indias Orientales. La transformación de África en un coto reservado para la caza comercial de pieles negras. Caracterizan los albores de la era de producción capitalista. Estos procesos idílicos constituyen factores fundamentales de la acumulación originaria. Pisándole los talones, hace su aparición la guerra comercial entre las naciones europeas, con la redondez de la tierra como escenario. Se inaugura con el alzamiento de los Países Bajos y su separación de España, y adquiere proporciones ciclópeas en la guerra antijacobina, llevada a cabo por Inglaterra y se prolonga todavía hoy en las guerras de opio contra China, etc. O sea, en la génesis del capital industrial intervienen dos factores que más se destaca acá. Por un lado, todo lo que venimos viendo, la disolución de los límites legales y de propiedad a la introducción del capital dinerario en la producción. Y por otro, esta dinámica que el descubrimiento, el triángulo atlántico de mercancías y esclavos, la incorporación de una gran cantidad de metales preciosos en la circulación comercial y las guerras comerciales, las guerras para imponer la venta de productos en territorios ajenos a la propia, al propio territorio, van imponiendo, que empieza con la separación de Holanda de España y luego con la guerra de Inglaterra contra toda la Europa revolucionaria. Dice en la página 940, estos métodos, como por ejemplo el sistema colonial, se fundan en parte sobre la violencia más brutal, pero todos ellos recurren al poder de Estado, a la violencia organizada y concentrada de la sociedad, para fomentar, como en un invernadero, otra vez invernadero, el proceso de transformación del modo de producción feudal en modo de producción capitalista, y para abreviar las transiciones. La violencia es la partera de toda sociedad vieja preñada de una nueva. Ella misma es una potencia económica. Luego va a desarrollar la violencia que se impone sobre las colonias. Dice en la página 942, el trato dado a los aborígenes alcanzaba los niveles más besánicos, desde luego en las plantaciones destinadas exclusivamente al comercio de exportación,
como las Indias occidentales y los países ricos y densamente poblados entregados al saqueo y el cuchillo como México y las Indias orientales. Pero tampoco en las colonias propiamente dichas se desmentía el carácter cristiano de la acumulación originaria. El sistema colonial hizo madurar como planta de invernadero nuevamente el comercio y la navegación. Las sociedades monopolia constituían poderosas palancas de la concentración de capitales. La colonia aseguraba a las manufacturas en ascenso un mercado donde colocar sus productos y una acumulación potenciada por el monopolio del mercado. Y acá va a explicar un ciclo de usureros e industriales. Holanda, la primera en desarrollar plenamente el sistema colonial, había alcanzado ya en 1648 el cenit de su grandeza comercial. Se hallaba en posesión casi exclusiva del comercio con las Indias orientales. Los capitales de la República eran tal vez más considerables que las de todo el resto de Europa. Gulli se olvidó de agregar, la masa del pueblo holandés estaba ya en 1648 más recargada de trabajo y empobrecida más brutalmente oprimida que las masas populares de todo el resto de Europa. Y dice más abajo en la misma página 943, el extraordinario papel desempeñado por el sistema de la deuda pública y por el moderno sistema impositivo en la transformación de la riqueza social en capital, en la expropiación de los productores autónomos y en la opresión de los asalariados, ha inducido a no pocos escritores a ver erróneamente en dichos sistemas el motivo de toda la miseria popular moderna. O sea que el último desarrollo de la acumulación originaria es la colonia en su doble sentido, como proveedora y como mercado. Mercado protegido que, por lo tanto, asegura el desarrollo de esta acumulación primitiva. Mercado protegido y expoliado de manera violenta que no desmiente la cristiana acumulación primitiva. Y el desarrollo de la deuda pública. O sea, si el Estado va a garantizar esto, lo hace mediante empréstitos que le permiten ahora disponer de dinero para desarrollar esta propia acumulación. Hasta acá me parece quiero ver si hay algo que... Luego va a desarrollar, no vamos a llegar a tiempo para leerlo, pero lo menciono, otras besanías, como dice ahí, que es el trabajo infantil, el trabajo nocturno, el esclavismo patriarcal del sur de Estados Unidos, que pasa a ser esclavitud comercial y capitalista. O sea, todo este capítulo está centrado en la violencia y cómo la violencia crea este mundo que vinimos desarrollando en los 23 capítulos anteriores. Hay un capítulo posterior que no es muy importante porque aunque el título es muy llamativo, se trata de las colonias, lo que ahí Marx está discutiendo con un Gibbon Berkeley, se llama, es que los problemas que tienen las colonias en tanto no logran tener una población expropiada de sus formas de vida. Cuenta brevemente que un tipo se llevó a las colonias inglesas, a una población junto con una cantidad de capital. Y cuando llegó ahí, la población que llegó se le fue. Y Marx dice, claro, la condición de desarrollo de la acumulación originaria es que esa gente no pueda obtener una tierra de la cual laborar. Si logra tener esto, no va a poderse trabajar para otro porque va a trabajar para sí misma. Y este es el problema de la colonia, ningún otro, sino que no logra con las condiciones de acumulación originaria para imponer el trabajo. Entonces, el último capítulo, el 25, solo es esta polémica, no es un análisis de la colonización, ni mucho menos, sino una polémica con las condiciones no adecuadas a lo que viene desarrollando para poder desarrollar estas clases. Bueno,
Solo quiero leer, no lo voy a compartir. El final del capítulo es donde dice que con la disminución constante del número de magnates capitalistas que usurpan y monopolizan todas las ventajas de este proceso de trastocamiento, se acrecienta la masa de la miseria, de la opresión, de la servidumbre, de la degeneración, de la explotación, pero se acrecienta también la rebeldía de la clase obrera, una clase cuyo número aumenta de manera constante y que es disciplinada, unida y organizada por el mecanismo mismo del proceso capitalista de producción. El monopolio ejercido por el capital se convierte en traba del modo de producción que ha florecido con él y bajo él. La concentración de los medios de producción y la socialización del trabajo alcanzan un punto en que son incompatibles con su corteza capitalista. Se la hace saltar. Suena la hora postrera de la propiedad privada capitalista. Los expropiadores son expropiados. Es la negación de la negación. Esta restaura la propiedad. Dice, la negación de la producción capitalista se produce por sí misma, con la necesidad de un proceso natural. Es la negación de la negación. Esta restaura la propiedad individual, pero sobre el fundamento de la conquista alcanzada por la era capitalista. La cooperación de trabajadores libres y su propiedad colectiva sobre la tierra y sobre los medios de producción producidos por el trabajo mismo. La transformación de la propiedad privada fragmentaria, fundada sobre el trabajo personal de los individuos, en propiedad privada capitalista, es naturalmente un proceso incomparablemente más prolongado, más duro y dificultoso que la transformación de la propiedad capitalista, de hecho, fundada ya sobre el manejo social de la producción en propiedad social. En aquel caso se trataba de la expropiación de la masa del pueblo por unos pocos usurpadores. Aquí se trata de la expropiación de unos pocos usurpadores por la masa del pueblo. Así termina optimista el capítulo 24 de la acumulación sanguinaria primitiva del capital. Una observación al pasar de la lectura se mencionó, sin abundar en el detalle, sobre el abuso del trabajo infantil que habría introducido el capitalismo en la sociedad feudal. Pero el campesino trabaja desde niño, ¿no? O sea, ¿de qué el trabajo infantil era ampliamente extendido en esa sociedad, fuera y dentro del capitalismo, del protocapitalismo, del capitalismo incipiente, independientemente del nombre con el que quieran nombrarlo? El trabajo infantil era extendidísimo. Entonces, es una condición general de la época, no es que el capitalismo haya profundizado específicamente sobre eso puntualmente. Por ejemplo, entre otras cosas, el horario de trabajo extendido, etc. O sea, yo insisto en el punto del choque entre dos derechos, entre dos modos de entender la vida, entender el trabajo, entender la propiedad. Y ese choque, el choque que produce la tragedia, no el choque clásico de una injusticia, el que sufre el robo en contra del injusto que se aprovecha esa injusticia y que perpetra el robo. Son derechos distintos que chocan y originan la tragedia del capitalismo. Sí, bueno, yo no comparto lo que dice César, me parece que Marx dice exactamente lo contrario, que no es una cuestión subjetiva ni de sectores sociales, es un desarrollo objetivo material del proceso de acumulación y consolidación del capitalismo. Después los otros son procesos herramientales a los que recurre el capital para imponer su hegemonía, digamos, de alguna manera. Y aunque el trabajo infantil existió pretérитamente, las condiciones en las que se incorpora el trabajo infantil cuando se incorpora el trabajo cooperativo capitalista es infinitamente más brutal que cualquiera de cualquier otra época. Me parece que es precisamente
un agravamiento, no es una prolongación, no es una continuidad, es un salto en calidad. Me da esa impresión a mí, ¿no? Bien. Bueno, el texto de Marx intenta, sobre todo esto, hablar de una transformación, digo, para cerrar el capítulo. Parece que lo central es una transformación que es mediante la violencia, se impone una forma violenta que es del trabajo para uno al trabajo para otro. Este es el cambio brutal de este capítulo. No está hablando de lo que sucede. Me parece que hay un párrafo, no da el tiempo ahora para volver, hay un párrafo central y además estilísticamente maravilloso que dice: el lino no ha cambiado un átomo de su condición, pero ha cambiado su alma social. Entonces, me parece que este capítulo es el capítulo de la violenta mutación de un alma social. Lo que había antes puede ser muy parecido, pero Marx dice, ya no es lo mismo. El hilandero que trabaja en su propia casa para sí mismo crea una riqueza parcelaria pequeña que puede apropiarse. El trabajador textil que trabaja en una gran factoría textil, aunque haga lo mismo, no está hablando ya de la gran industria, está diciendo aunque haga lo mismo, lo hace para otro, y además al hacerlo para otro se le impone un ritmo de trabajo ajeno. Este es el centro de lo que viene desarrollando en todos los capítulos anteriores, pero acá me parece que el centro de este capítulo es, y esto lo hicieron de prepo. Y esto lo hicieron de prepo y solo lo explican como una liberación, ocultando la otra parte, la expropiación. La liberación parece maravillosa, el ciervo de la gleba pudo irse a vivir a la ciudad, pero lo que le quita, Marx dice, no cuentan que pudo irse y tuvo que irse porque lo dejaron en Pampa y la Vía. Y este es el gran fenómeno, el gran elemento de este capítulo. Quiero decir una última cosa, y es el último de este tomo, lo cual, en esta lógica que decía de Cometa, Marx está diciendo, la violencia fue tremebunda y fundante, pero el sistema, lo central del sistema no es esto, es cómo funciona. Lo central es todo lo que vimos antes. No niego la violencia, dice, ahora voy a contarles dónde estaba la violencia, en el nacimiento. Pero el funcionamiento del sistema no es la violencia, es la plusvalía. Por eso es el capítulo 24 y no el 2. ¿No? Es como el nacimiento nuestro. Si uno se pone a analizar cómo nacemos, nos alimentamos por el ombligo. Pero esto no explica mucho la vida de un ser humano. La vida de un ser humano se explica con otra forma de alimentación, pero su nacimiento es así. Al momento de nacer nos alimentamos por el ombligo. Con la descripción que hace del lino, que ahora se produce más lino que antes, etcétera, etcétera, es que es realmente una revolución de los medios de producción. Toda la sociedad en su conjunto gana cuando tenemos 1000 camisas de lino en vez de una. O sea, eso también hay que mencionar, un tremendo desarrollo económico que significa el capitalismo frente a lo que había. Tal vez lo que podríamos juzgar es decir, bueno, si tenía las capacidades para acabar con el trabajo de los niños, ¿por qué continúa usando el trabajo de niños? Quizá eso sea una crítica atendible, pero no comparto el mismo criterio de todo el capítulo de calificar de criminal, de robo, de expolio al capitalismo. Lo califico de otro derecho que ya caduco, que está chocando con el derecho moderno que estamos nosotros impulsando, que es el derecho sobre la propiedad socialista, no capitalista. Eso nomás para redondear el tema. Bien, César, tenés derecho a opinar. Correcto. Me parezca. Nos interesa igual que se entienda lo que dice Marx, porque es el objetivo del grupo y para eso tratamos de leer a la letra. Bueno, compañeros, le vuelvo con el responsable del 90% del curso, que fue Mariano. El ombligo del grupo. Bueno, sencillamente nos despedimos hasta el próximo y último encuentro
dentro de 2 semanas. Vamos a ver si podemos elaborar un textito para ordenar ese encuentro, en el sentido que también lo hacemos para los plenarios y ofrecer algún marco guía, pero si no, de todos modos recomiendo que compartamos punteos en ese encuentro y veamos si podemos responder de diversos modos a la pregunta ¿para qué sirvió este curso? Así que sin más que decir, nos despedimos hasta la próxima. Nos vemos hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Abrazos.